Con la buena tarde-noche para quienes nos acompañan en esta sala virtual y quienes se han conectado por Facebook y quienes posteriormente nos verán en las redes sociales y en Facebook, YouTube en particular. Les damos la cordial bienvenida a esta sala virtual, Teniente Coronel Eugenio Alarcón Corredor, porque en el día de hoy, martes 3 de febrero de 2026, vamos a hacer en conjunto un análisis estratégico de lo que han sido las prolongadas protestas civiles en Minneapolis contra las políticas migratorias del señor Donald Trump, en especial el uso de la fuerza con el, las organizaciones encargadas de controlar la migración ilegal en Estados Unidos y el refuerzo que le ha dado en algunos casos con la Guardia Nacional. Todos sabemos que la Guardia Nacional es una especie de ejército paralelo, una fuerza formada militarmente que tiene oficiales, suboficiales y soldados que inclusive en casos de guerra muchos de ellos terminan en el frente de batalla y están entrenados en todas las especialidades: infantería, caballería, artillería, fuerza aérea, solo que no están permanentemente en instrucción, pero cuando vienen épocas los citan. Tiene también una característica, es que cada estado gobierna y dirige su fuerza, su Guardia Nacional, y que el presidente de Estados Unidos tiene por la Constitución unas potestades de utilizarlos cuando definitivamente la situación se sale de las manos. El problema comienza aquí a ponerse marcado, es que donde hay gobiernos demócratas elegidos democrática y legítimamente en Estados Unidos, el señor Trump les ha dedicado más intensidad, aduciendo que la delincuencia ha superado la capacidad de la policía y que hay que utilizar la fuerza de la Guardia Nacional para contrarrestar el delito. Lo ha hecho en Washington, lo hizo en California, lo ha hecho en Oregon, en Minneapolis y en otros estados. Y en paralelo, dentro de la política que tiene el señor Trump contra la migración ilegal, utiliza unos argumentos que a veces son un poco exagerados, o se diría traídos de los cabellos, que le han generado muchas dificultades internas. Y ha habido problemas en California, en Texas, porque los dirigentes políticos de esas regiones se le han puesto en la raya, en especial los que son del Partido Demócrata. Hay un caso muy concreto que es el actual gobernador de California, un señor de apellido Newsom, que es demócrata y ya exteriorizó su deseo, porque ya lo pueden hacer en Estados Unidos, no aquí en Colombia, que lo prohíbe la ley, allá no lo prohíbe, que quien esté en ejercicio de un cargo público puede decir: aspiro a otro cargo y me voy a lanzar elecciones. Entonces él ha exteriorizado que quiere ser presidente de Estados Unidos en el 28. Es más, siendo gobernador de California, como tiene unas autonomías, viajó al foro de Davos aduciendo algo que tiene cierto, es que la sola economía del estado de California es superior a la de muchos estados importantes. Entonces él fue allá con el argumento de que estaba en Davos para promover al estado de California, pero todos entendemos que es lo que iba a ir allá a hacerle contrapeso al señor Donald Trump dentro del auditorio interno de Estados Unidos, para irse posicionando visible en su potencial candidatura por el Partido Demócrata para las elecciones del 28. En ese entorno ha habido protestas fuertes en varios estados, pero en el estado de Minneapolis la cosa es más compleja, o en el estado de Minnesota, ¿no? En la ciudad de Minneapolis, para ser más específicos, porque allí hay unos antecedentes también graves cuando unos policías, arrestando a una persona de raza afrodescendiente negra, lo mataron por exceso de fuerza.
Y eso fue un escándalo que le dio la vuelta al mundo al final del gobierno Trump y comienzo del gobierno Biden. Pero todavía no se había hablado de utilizar ni la fuerza antiinmigración, que lo llaman el ICE, que es como Immigration Control Enforcement, algo así como refuerzo o fortalecimiento del servicio de la migración ilegal. Ahora en Minneapolis hubo un problema el año pasado que se destapó de un robo descarado del presupuesto por parte de los empleados del estado, de la gobernación del estado y en la misma alcaldía de Minneapolis. Y muchos de esos recursos pues eran enviados obviamente por el gobierno federal. Se sumó una característica, es que en ese estado de Minnesota, la ciudad de Minneapolis y los alrededores, hay una enorme cantidad de inmigrantes somalíes a quienes el señor Trump no quiere ni poquito, porque dice que esos somalíes no llegaron a Estados Unidos como personas que estaban buscando refugio y protección a su dignidad humana, aprovechando las bondades del sistema estadounidense, sino que desde su óptica personal todos son terroristas y que todos hacen parte de quienes derribaron el halcón negro en el año 93 durante la administración Clinton. Y a eso le agrega que cómo serán de podridos y de descompuestos, que todo ese robo que hicieron al Estado, a los ciudadanos de Estados Unidos, en Minnesota, particularmente en la ciudad de Minneapolis y alrededores, que están metidos todos los inmigrantes eh, somalíes. Y ya conocemos nosotros las exageraciones, las hiperbolizaciones que hace Trump a veces cuando habla, ¿no?, de sus enemigos o de quienes tienen la mira. Entonces, se les fue Lance Ristre, les mandó no solo una gran cantidad de agentes de migración, sino un refuerzo grande de Guardia Nacional, y la situación comenzó a ponerse caldeada porque perdón, afectó a los inmigrantes, claro. Comenzó a capturar gente, pero por montones, hasta un niño con un problema que ha habido, niño ecuatoriano de 5 años, y el papá y la mamá y un montón de gente, y unos escándalos que le han complicado el asunto al señor Trump, pero él se ha mantenido en la raya. Entonces, ciudadanos americanos, nacidos de allá y de apellidos americanos, o sea, no hijos de inmigrantes, sino ciudadanos de origen sajón, europeo, salieron a protestar porque les ha quitado la fuerza de trabajo, porque les afecta a sus economías particulares, y se han unido en las protestas con los inmigrantes indocumentados. Entonces ya conocemos las reacciones del señor Trump. Todo esto es una manada de bandidos, de delincuentes, son los que vienen a hacer daño al país, y los que los apoyan son terroristas. Grave acusación, pero pues ya sabemos que ese es el lenguaje y el comportamiento de Donald Trump. ¿Qué más ha pasado alrededor? Que en medio de esas protestas y refriegas ha habido dos muertes gravísimas en las cuales los agentes de inmigración se excedieron. Pero el señor Trump y sus asesores, en lugar de como mínimo bajarle la temperatura al hecho inicial, cuando ocurrió en cada caso, de una vez entraron fue a calificar el proceso, a opinar y a decir que eran terroristas y bandidos. El primer caso lo vimos y lo repitieron por la televisión y por todas partes, las redes. Es de una señora que va a acompañar allá a los manifestantes, una señora estadounidense de apellido Good, como bueno. Ella llega allá, apoya y en algún momento le dicen que se retire de ahí y discute con los agentes, pero ella discute con la garantía de que no le va a pasar nada porque es ciudadana americana y no está agrediendo a nadie. Simplemente se dicen cosas ahí en una discusión normal, ella subía entre su vehículo y los agentes afuera diciéndole algo. De repente ella prende el carro para irse y con todos los videos que hay demuestran es que ella gira hacia la derecha, por lo menos las llantas,
para iniciar a salir. Y en ese momento el agente que está a la izquierda de ella, porque está al lado del conductor, desenfunde el arma y le dispara varias veces y otro le dispara y muere esa señora. Entonces Donald Trump parece que sin mirar los videos ni nada, salió y dijo que era una señora terrorista que había atentado contra los agentes de inmigración y que ellos habían reaccionado en su defensa y que le parecía grave que hubiera ocurrido el hecho, pero muy bien que hubieran eliminado a un terrorista interno. La señora que tiene Trump nombrada para eso, que también es bastante desmedida para hablar, salió y reafirmó en público ese argumento sin tener las pruebas. Y ustedes saben que si hay algo difícil es ponerse a pelear con la prensa, ¿no? Con los medios de comunicación. Entonces comenzaron a publicar los videos, comenzaron a aparecer videos de distintos ángulos. Entonces Trump acudió a que son funcionarios federales que tienen unos fueros especiales y que en caso de conmoción y de orden público prácticamente están eximidos, pero el debate sigue. Entonces las autoridades de allá también se le revelaron a Trump y abrieron la investigación. Unos abogados dicen que sin tener jurisdicción, otros que sí. Lo cierto es que el tema está muy candente y el alcalde de Minneapolis ha entrado ya en contradicción abierta con el presidente Trump en varios casos. No habían pasado 15 días, 20 días de ese hecho y las protestas siguieron todo el tiempo. La gente protestando y los inmigrantes indocumentados empoderados por ciudadanos americanos y por demócratas, eso no se puede negar, que quieren ver fuera de la Casa Blanca a Trump, pues siguieron haciendo escándalos. Y vino el segundo problema. En ese estado, las personas pueden portar armas. Y no dice una norma clara, que es otro problema que tienen allá, que la persona puede estar en un sitio donde está haciendo un mitin o una manifestación política armada. No es clara esa ley allá. Simplemente yo compré un arma, soy ciudadano americano, tengo permiso de trabajo y ya residente y otras cosas. Puedo comprar un arma en Minneapolis y cargarla entre el carro, en el bolsillo, entrar al restaurante con ella y nadie me dice nada. Pues resulta que allá hay un hospital de veteranos de las fuerzas militares de Estados Unidos. Y esos veteranos, o entre los funcionarios que trabajan con esos veteranos, había un muchacho, parece que muy apreciado, porque era un líder comunitario, era un líder en todo el sentido de la palabra, y enfermero. Entonces, estando en un día de descanso, salió a apoyar la marcha y llevaba dentro de la pretina en el pantalón su pistola. Entonces se presentó una discusión con la policía y vino el momento de someterlo y los videos existen de diferentes ángulos y el muchacho lo que no estaba era, él estaba armado, sí, eso no lo niega nadie, así están las pruebas, pero él tenía la pistola escondida debajo de la camisa, detrás de la pretina del pantalón. Hasta ahí pues no hay ninguna prueba de que la iba a utilizar. Se supone que si va a una manifestación armado, presuntamente lleva otros intereses, ¿no? Pero eso no hay ninguna otra prueba por el momento que indique que así era. ¿Qué sucedió? Que él con el celular comenzó a filmar cosas de lo que estaba pasando y viendo cómo los agentes de inmigración actuaban con contundencia contra los que protestaban en medio de la nieve y le arrojaban granadas de lacrimógena, etcétera. Y todo eso lo estaba grabando. Entonces, cuando lo vieron que él estaba grabando, se vinieron a doblegarlo y el señor se opuso. Los videos que están tomados desde diferentes ángulos muestran todo el tiempo que él permanece con su celular en la mano derecha, aferrado para que no se lo quiten. Y ahí en la refriega que se arma en el piso, de que él patalea para no dejarse doblegar, lo cual es natural en un ser humano cuando lo van a doblegar por la fuerza, reacciona así. Eso es instintivo, más que pensado. Parece ser que le descubrieron que llevaba la pistola y sin mediar palabra, dos agentes le dispararon varias veces. Todos los tiros le entraron por detrás. Entonces murió y salieron los agentes a decir que los había atacado. Obvio, ellos tenían que sacar su disculpa, pero los medios de comunicación comenzaron a publicar videos y videos y a pesar de los videos, inicialmente Donald Trump
Dijo que era un terrorista y que era enemigo de Estados Unidos y que esos eran los que estaban acabando y que los movían los demócratas. Ya le conocemos su discurso. La señora, la jefe de eso, de una vez dijo, sí, eso eran unos delincuentes, era un delincuente y había más, pero fue lo único que pudimos coger y sin ninguna prueba de que eso fuera así. Y llevaba el arma era para atentar contra los policías. Grave sí que llevar el arma, pero no está aprobado ni que intentó sacarla siquiera, ni que tenía esa intención. Quizás sí, quizás no, ¿no? Pero pues es que el problema es que ahora las leyes permiten andar armados. Hay un contrasentido, porque como cada estado tiene unas leyes diferentes. Y Trump se mantuvo, pero resulta que dicen las malas lenguas que el domingo anterior había estado en Mar-a-Lago. Ya le llegó algún alto republicano y le dijo, no, 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 bajen la temperatura porque eso no es así. Aquí lo que toca es abrir la investigación. Entonces, con una salida tipo Trump, dijo, bueno, entonces queda relevado el oficial que estaba al mando de eso y ya mañana se presenta ya este otro y bueno, ya listo, arreglado todo al estilo Trump. Pero las demandas continúan y la gente no para de protestar y todos los días hay más refriegas y enfrentamientos. Eso ha pasado de claro a oscuro. Ya esta semana, el lunes, ayer, el señor Trump se vio obligado a tomar otra decisión y decir que bueno, que ya ordenó abrir una investigación, muy tarde, ¿no? Una investigación federal, me refiero, porque pues investigaciones locales ya hemos visto que se abrieron. Entonces, ese es el resumen de lo que está pasando allá y la situación no es clara ni sencilla. Ya vimos aquí, y estuvimos analizando, inclusive en CNN estuvimos hablando varias veces de ese tema, que con ocasión de las medidas que tomó Trump de inmigración contra los afganos que habían apoyado inclusive a Estados Unidos en la guerra, en Oregón, un señor de esos que había sido eh, guía de las tropas de Estados Unidos allá en Afganistán y que ahora vivía como refugiado en Estados Unidos, se vino directamente el día jueves santo, miércoles santo, güey, se vino hasta Washington y en una estación del metro tiroteó a una muchacha y a un oficial del ejército que estaban ahí de la Guardia Nacional. Entonces, eso fue un hecho bastante lamentable y que puso de manifiesto que toda la situación se está poniendo de claro oscuro. En otras partes ha tenido que salir muy discretamente y reducir la Guardia Nacional porque ha habido excesos. Bueno, entonces con ese panorama comencemos a mirar bien ahora cómo es este cuento, qué es lo que hay detrás de todo eso. El señor Trump ideó una operación que se llama Metro Surge, que es más o menos una idea que él venía manejando desde su primer gobierno de perseguir a cuanto inmigrante eh, ilegal hay en Estados Unidos, que son muchísimos, son millones. Ya lo hemos visto aquí varias veces y lo sabemos por experiencia habiendo estado allá, que efectivamente hay muchos ciudadanos inmigrantes, pero no todos son delincuentes. Hay muchos inmigrantes que van allá y trabajan como esclavos y envían unos dólares a Guatemala, a Honduras, a Salvador, a Colombia, etcétera. Y hay otros que sí van, que son bandidos. O sea, son bandidos en su país, son bandidos donde estén, pero no son muchos. Ha habido un montón de casos y ya es casi que una constante que permanentemente los jueces de inmigración viven fallando en contra de las decisiones de Trump y eso alborota más el tema. Entonces lo que dijo fue que había que buscar a la unidad de inmigración que se llama Immigration and Customs Enforcement, que es más o menos como una combinación de migración y aduanas, para que con otra que se llaman los de aduanas y protección fronteriza, trabajen en llave en todo el país persiguiendo eh,
inmigrantes ilegales para deportarlos, tengan o no tengan procesos, porque hay mucho inmigrante que viene con procesos penales por X o Y situación, pero no lo han devuelto o no lo han deportado porque está en proceso. Si la justicia falla a favor de él o en contra de él, y primero que resuelva su problema jurídico y luego pues ya la parte migratoria quede en parte de las autoridades. Como hay una preeminencia de la parte judicial, de la parte penal, pues entonces casi siempre se espera a que haya el fallo, perdón, penal y luego ya los de inmigración los deportan. Hay casos en que entre ellos mismos negocian, a veces con los abogados de los inmigrantes, y los deportan sin terminarles el juicio penal, pero les queda de por vida prohibida la entrada a Estados Unidos y tienen ahí esa mancha penal cuando no son delitos mayores, dijéramos robos o violación de domicilio, o alguna cosa de esas que no es tan grave como asesinatos o secuestros o narcotráfico. Bueno, entonces el Departamento de Seguridad Nacional, que es como que el que dirige todo ese contexto de seguridad interna, eh, ha insistido por instrucciones de Trump que no, que eso es una maravilla y que hay que seguirlo haciendo. Y han comenzado a detener gente a diestra y siniestra y más de una vez se han equivocado y han detenido ciudadanos estadounidenses e inclusive hay unos casos que han sido ya muy emblemáticos que terminan ciudadanos estadounidenses deportados. Entonces Trump ha vendido una idea que hasta el momento no es legítima en Estados Unidos, que es la que si una persona nació allá y es hija de inmigrantes de primera línea, simplemente según Trump, el gobierno de Estados Unidos le puede quitar la ciudadanía. Y eso va en contra de las leyes de ese país. Pero pues ya sabemos que Trump dice, y lo que llama la atención es que en Estados Unidos se podría decir que todos los estadounidenses, con excepción de los indígenas o descendientes de indígenas, son inmigrantes. Y ese país lo han hecho grande son los inmigrantes y el acero, el desarrollo del acero. Pero allá la mayoría de las personas que se han destacado no son originarias, no son indígenas, no son autóctonos, son hijos de alemanes, españoles, colombianos, argentinos, afganos, hindúes, pakistaníes. Cada país le ha aportado allá algo bueno, como también muchos le han aportado malo. Entonces ha habido una cantidad de arrestos en el solo estado de Minnesota, que se habla de 3.000 personas. La mayoría, como decimos, indocumentados. Pero en medio de todo, han detenido hasta ciudadanos estadounidenses con pasaporte azul y con nacimiento simplemente porque tiene cara de hispano, porque tiene cara de asiático, etcétera. Recordemos que recién iniciado el gobierno de Trump ordenó allanar las plantas de Hyundai en Atlanta y capturaron un montón de personas que estaban trabajando ahí, la mayoría asiáticos, indocumentados, le colocó unas multas grandísimas a la empresa y tuvo un debate largo con el gobierno surcoreano que es completamente proamericano. Entonces los asesinatos de la señora René Gut o Renny Gut y de Alex Preti, que es el enfermero, han alebrestado a la gente y la operación Metro Sur se le está convirtiendo al señor Trump en un dolor de cabeza, pero hasta el momento, con todo el poderío que él tiene y la influencia que aún conserva en el Congreso de Estados Unidos, pues ha sobrevivido. El tema es hasta cuándo. Ahora, ya se habla de un paro nacional que cada día se desata en más ciudades. Ya hemos visto en los medios de comunicación que hay movilizaciones masivas en New York, Los Ángeles, Houston, Chicago, Boston y otras ciudades grandes, porque estamos ya en periodo preelectoral y los demócratas que quieren recuperar el poder como es lo normal en la política
acuden a todo tipo de oportunidades y si Trump les da esta de, de que las fuerzas del orden se sobrepasen de sus potestades y hasta cometan hechos graves, pues encuentran el argumento de no trabajo, no escuela, no comercio, para poner al gobierno contra la pared y con eso obligar a que se termine la operación Metro Surge en Minnesota. Quizás el señor Trump tenga razón en el sentido de que si eran una gran cantidad de musulmanes que no tienen claro lo que hay y que algunos de esos han salido con familias metidas en células que se han desarticulado a tiempo y que hubo un robo de dinero, no exactamente por esa gente, sino en la ciudad. Entonces se encuentra mucho seguidor que le dice que sí, que tiene razón, pero también encuentra que la contraparte no reflexiona en buscar una solución negociada, sino en cómo hay el choque, la confrontación, y ojalá que la gente salga todos los días a protestar para que a Trump le vaya mal en las elecciones de congresistas que va a haber en breve en Estados Unidos. Entonces hay una tensión dentro de la institución oficial y hay una tensión fuerte entre los ciudadanos y los gobernantes. El alcalde se llama Jacob Free, es probablemente de origen judío, pero él se ha unido con sus eh, copartidarios demócratas para cuestionar fuertemente al señor Trump. Cantantes muy conocidos y artistas muy conocidos han realizado eventos benéficos, obviamente gratuitos para ellos, pero la gente pagando para que con esos dineros se recojan y se ayude a los inmigrantes, a las familias de las víctimas o a las familias de los inmigrantes ilegales. Todo eso lo único que hace es incrementar el ambiente tenso y la preocupación de que en qué pueda desembocar todo este enredo. Al mismo tiempo, pues ha habido una cantidad de demandas, obviamente, en medio de la parte política le buscan la jurídica y eso es característico en todos los niveles de la política en el mundo. Entonces hubo unas personas que demandaron ante un juzgado federal que se suspendiera la operación Metro y argumentaron sus puntos de vista. Pero la juez que recibió la demanda la aceptó, la estudió, falló en que la operación sí es legítima porque hay un problema de seguridad nacional. Como dirían los campesinos, que le haya echado un poquitico más de plátano a la sopa, pues habría que ver que al final de la quema se ve el humo. Pero lo cierto es que la señora juez y adujo con argumentos que ella presentó de códigos y leyes que la operación sí es legítima, entonces no se suspende la operación contra los inmigrantes en Minnesota. Se informa que el fallo de ella lo único que le hizo fue un llamado de atención a las autoridades para que no vulneren la ley en el desarrollo de los procedimientos, sino que se realice todo siguiendo el debido proceso, pero no suspendió la operación. Entonces Trump lo consideró inmediatamente como un espaldarazo de la justicia y entonces dijo que va a incrementar la presión y el juez pues ya no va a entrar en debates políticos con Trump, pero queda la sensación de que vendrán nuevas demandas y más choques y cosas. Eh, como hemos visto, el señor Trump tiene una cantidad de comportamientos en que un día dice una cosa y otra no, y la cambia. Y entonces aquí vemos la gran cantidad de gente que está saliendo a protestar a pesar de la nieve y el frío. Y entre ellos no están solamente los inmigrantes indocumentados, sino una gran cantidad de ciudadanos estadounidenses, particularmente demócratas, que no comparten la política de Trump y, y lo quieren ver fuera de la Casa Blanca. En medio de esas protestas apareció por allá un señor que fue presentador en CNN en inglés, muy conocido eh, en el país por sus presentaciones que hacía y por ser periodista.
El señor apareció por allá, dizque haciendo un cubrimiento, tuvo su discusión con la policía. Como es una persona conocida, le digo, yo soy como el cuento, usted no sabe quién soy yo. Entonces lo capturaron y lo acusaron de conspirar para violar los derechos constitucionales y las leyes de Estados Unidos. Acusación gravísima. Allá están en ese problema de cómo dejan libre a este tipo, pero está a órdenes de un juez. Dicen que como el juez es de filiación republicana, está a favor de Trump. Otros dicen que no lo es, otros que parcialmente lo, etcétera. Ya se vuelve eso, es un dime y direte, pero lo cierto es que ocurrió el hecho. Eh, y como ya les decía, Trump cambió de tercio y dijo que hasta el momento solamente el ICE intervendrá directamente en las protestas y que la Guardia Nacional está ahí quieta, pero que él la puede utilizar en caso de que se necesite. Y eso pues exaspera más los ánimos y exacerba los deseos de confrontación de muchas personas. Y también dijo, como lo acabamos de ver hace un rato, que el Departamento de Justicia va a investigar el caso directamente. Bueno, eh, en Nueva York ganó un musulmán, lo estuvimos estudiando aquí, un personaje que no es muy bien recibido en la Casa Blanca, porque se supone que es, y ha sido muy pro-palestino, entonces se supone que es del lado de los terroristas, pero pues no le tienen la prueba de que es terrorista. Entonces hay problemas porque ya hay mucho inmigrante en Nueva York, sí que es cierto, indocumentados de todas partes del mundo. Y pues por muy fuerte, muy poderoso que sea el servicio de inmigración, si va a actuar en una ciudad como Nueva York, necesita sí o sí el apoyo de la policía. Entonces, como la policía depende es del alcalde y el alcalde es allá el señor musulmán, pues no es claro si la colaboración será efectiva o no será efectiva, o será parcial, o será total, o ninguna. Otro problema que hay en Estados Unidos es el de las cárceles, porque no todas las cárceles son federales. Hay unas municipales y otras que son administradas por civiles, y es a contrato con el Estado. Entonces no es tan fácil como decir capturamos a estos y la orden de captura le da para que lo lleven a tal cárcel. No, eso tiene que hacer un proceso. Y ese es otro de los problemas que tiene el señor Trump en este momento. Y en general el ambiente que le han generado los políticos, que le han creado los dirigentes alrededor de este tema es que las cosas no están normales y dan a entender prácticamente los amigos de Trump que por fin llegó uno que tenía carácter y le puso orden a esto, y los enemigos de Trump que está violando la ley. Entonces el cuadro no es nada halagador. Si Minneapolis, que es una ciudad ya importante, crece todos los días las protestas y se extiende ya en solidaridades con Nueva York y Los Ángeles, etcétera, pues no sabemos cuál podrá ser el desenlace de esta situación. Recordemos años 60 con las protestas por el problema de la discriminación racial, cómo llegó a un momento culminante con el asesinato de Martin Luther King Jr. y los problemas que hubo en varios estados que fueron gravísimos, que ya prácticamente casi que tienen que sacar el ejército. Entonces Trump siempre aduce que si el ejército ha salido en otras ocasiones, ¿por qué está bajo el bando mío no? Y menos cuando yo soy el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos, porque nunca había habido un presidente que ha tenido Estados Unidos tan arriba, con un ejército tan poderoso, con la economía por encima y con el mundo arrodillado ante la Casa Blanca. Y eso lo dice él a cada rato, y de paso dice que su anterior o su antecesor es lo peor que ha habido en la Casa Blanca. Entonces vemos desde donde se mire un problema muy complejo, pero como dice el viejo adagio, no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo resista, y quién sabe cuál será el desenlace que pueda tener este problema, que de no atenderlo a tiempo podría desatar una violencia y una situación muy, muy enredada. Entonces, mi coronel,
fuentes. Ahí está la pregunta. Y es si las protestas contra las políticas migratorias de Trump crecerán más en los próximos días y si incidirán estas en los resultados de las elecciones de midterm o de Congreso que se aproximan. Y si inciden, pues obviamente como a favor o en contra, o cómo inciden. Adelante, don Bernardo Fuentes. Bueno, gracias, mi coronel, y muy buenas noches para toda la sala virtual del señor Teniente Coronel Eugenio Alarcón. Sean todos bienvenidos, los escuchas cibernautas, a este taller abierto. Entonces comenzamos dándole la palabra, desde luego, primero que todo a nuestra ingeniera Rosita. Bienvenida y adelante. Muchas gracias, mi coronel. Muy respetuosamente, tengo que comentar que los últimos 5 meses estuve en Estados Unidos en forma permanente y pude apreciar muy de cerca esta situación que se ha presentado entre la ciudadanía en general y lo que llaman ICE, que pretenden ser a veces engañosos, poniéndose el nombre de policía en los chalecos y no son policías, no son personas capacitadas para el manejo que deberían hacer. Y pasan como miembros de la Guardia Nacional que por ser federal, teóricamente pueden actuar en todos los estados y en este caso lo están haciendo sin la debida coordinación con las autoridades de cada estado. Yo pienso que sí van a crecer diariamente porque lo están haciendo en todos los estados, protestas contra Trump por muchas razones, no solamente por las políticas migratorias. El señor Trump se ha vuelto muy impositivo, tanto o más que el que tenemos aquí. Y por supuesto, todo eso va a incidir en los resultados de las elecciones. Muchísimas gracias. A usted, ingeniera Rosita, muchas gracias. Le damos la bienvenida entonces a nuestro sargento mayor Sanders Landazuri. Adelante y bienvenido. Muchas gracias, mi coronel Fuentes. Especial saludo para todos los presentes en esta aula virtual. Indudablemente van a seguir las protestas contra esas políticas migratorias. Van a seguir, van a crecer. Pero hay una situación en particular, ¿y por qué lo digo que van a seguir? La situación en particular es que hay unos que pagan balcón y aplauden. Y ya se está volviendo, está sumándose a una mayoría. Es decir, las situaciones de inseguridad fueron tantas y había un odio de marcado histórico en relación al factor migrante, no única y exclusivamente de los delincuentes, sino que se fue creando una gran burbuja que tarde que temprano tenía que estallar. En este caso, les digo que lastimosamente hay una gran cantidad de norteamericanos, llámense migrantes o no, nacidos allá o traídos de otra parte o oriundos de otra parte también con familiares. Lo cierto es que se creen más americanos que los propios americanos y aplauden ese tipo de actitudes. De hecho, esto ha ido creciendo, se arma una protesta y allá está una contraprotesta. Allá hay una contraprotesta. Entonces, lo cierto es que van a seguir dándose, lastimosamente sí, los miembros de ICE, la gran mayoría, vienen también de escenarios de guerra, son exsoldados y con una pésima educación sobre combate en localidades o tratamiento preventivo, más es un tratamiento represivo. En ese orden de ideas estamos viendo fuerzas desmedidas que única y exclusivamente le va a servir a ellos como experiencia. Nosotros ya hemos pasado por esas aquí. Lastimosamente ellos no saben o no tienen ese tipo de experiencia de control, especialmente en localidades como lo tiene Francia o como lo ha tenido también el Reino Unido. Entonces, allá sí hay uso desmedido porque estos son soldados recién salidos también que les dan esa alternativa laboral de perseguir a los migrantes y entonces ahí tenemos la situación. Va a crecer y va a haber peores condiciones, peores situaciones y eso va a afectar realmente la imagen
la imagen final del señor presidente Trump. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable, mi sargento mayor Sanders. Le damos la palabra entonces a mi coronel Iván González y bienvenido. Muchas gracias, mi coronel. Estos fenómenos sociales y políticos y legales en los Estados Unidos es de tamaño gigantesco, porque se han reunido en esa sociedad una cantidad de factores, pues unos antiguos y otros actuales. Bien recordemos cómo el esclavismo allá duró muchos años. Hay una gran inmigración legal e ilegal, porque la economía atrae mucho a otras personas de otras partes del mundo. También duró mucho la segregación y todavía persisten algunos sentimientos de racismo y de clasificación. Recordemos que ha habido grupos como los Ku Klux Klan. Bueno, la confrontación de capitalistas contra comunistas, porque también ha habido comunismo y socialismo en la sociedad norteamericana. Ahora tenemos el gran consumo de drogas, de narcóticos. Recordemos como el conflicto de comienzos del siglo XX sobre el narcótico del alcohol, cómo se creó confrontaciones y disgustos. Y así hay muchos factores, unos por asuntos religiosos, hay muchas mezclas religiosas. Y, y bueno, y como también pues el sistema político es muy abierto, porque es el adalid de la democracia y de la deliberación y de la cultura y de los pensamiento individual. Se respeta mucho el pensamiento individual, incluido también, como lo explicó mi coronel, la libertad para portar armas y un fuerte sentido de patriotismo. Y así seguiría yo haciendo una larga lista de cosas, pero todo eso se junta y ahora entonces el señor Trump ha dicho no, tenemos que volver otra vez a regresar a la preponderancia del espíritu norteamericano. Y entonces tenemos que combatir todos estos factores distorsionantes, de tal manera que los Estados Unidos van a necesitar un gran tino político, ideológico, doctrinario, donde, por ejemplo, la religión protestante tiene mucha influencia. Las comunidades protestantes en todas las formas que han habido o que existen, porque tienen muchas iglesias, muchos pastores, y aunque no están confrontados ideológicamente en la religión, pero las religiones internas, las comunidades religiosas internas, sí hay confrontación con las comunidades religiosas externas de musulmanes, etcétera, etcétera. Eh, y lógicamente, pues también el espíritu capitalista, de que la riqueza, pues, es el Dios, el dinero, es la solución, por supuesto, que es desarrollo y progreso, pero bien manejado, no para consumir drogas, ni alcohol, ni nada de esas cosas. Pero va a requerir un liderazgo, un manejo tan diestro que, bueno, no nos atrevemos ni siquiera a recomendar qué es lo que deban hacer. Y con razón tenía el señor Lincoln cuando dijo, no, nuestro problema de la guerra civil que tenemos aquí es nuestro problema y no queremos que las demás naciones ni siquiera opinen sobre lo que aquí sucede, aunque ellos ahora sí se dan mucha libertad de opinar de lo que en nuestros países sucede. Y así, hay anacronismos y contradicciones. Eso va a requerir mucho habilidad de liderazgo. Es el panorama que yo aprecio. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable, mi coronel González. Le damos la palabra entonces a mi sargento mayor Osvaldo Ramírez y bienvenido. Gracias, mi coronel, muy amable. Las protestas seguirán creciendo e incidirán en los resultados de las elecciones. ¿Por qué? Porque hay un endurecimiento de las normas
para acceder al asilo y la expulsión acelerada de inmigrantes, que han generado una fuerte condena internacional. Segundo, la separación forzosa de familias en la frontera sur ha sido un tema muy sensible y ha generado una gran indignación. Tercero, el aumento del control y vigilancia sobre comunidades migrantes y minorías han generado un clima de miedo y ansiedad. Las consecuencias que asume Trump, si están a favor, las protestas son, si son a favor de Trump, podría enfrentar una mayor polarización en el país, lo que podría afectar su capacidad para aprobar leyes y políticas. Y si van en contra, las protestas son, si son en contra de Trump, podría enfrentar pérdida de apoyo político y popularidad, aumento de la presión para cambiar su política migratoria y posibles investigaciones y juicios políticos. Y las posibles acciones de Trump sería desplegar más agentes federales en Minneapolis, invocar el acta insurreccional para desplegar tropas, advertir a los manifestantes sobre posibles consecuencias e intentar cambiar la narrativa pública a través de la comunicación. Esa es mi apreciación, mi coronel. Muchas gracias. Mi sargento mayor Osvaldo Ramírez, muchas gracias. Le damos la palabra a mi coronel Carvajal. Adelante, bienvenido. Gracias, buenas noches para la sala. Bueno, teniendo en cuenta que la polarización seguirá en aumento, indudablemente que van a crecer las protestas y estas protestas van a afectar gravemente las elecciones intermedias. Esta afectación irá en contra del presidente Trump de tal manera que puede perder mucha legitimidad. Es decir, está en juego no la legalidad del presidente Trump, sino su legitimidad, no solamente en los Estados Unidos, sino también su imagen internacional. Muchas gracias. A usted, mi coronel Carvajal, muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Buenas noches a la sala. Bueno, yo creo que el tema es interesante, bastante interesante, por los efectos que ha tenido, los efectos que se prevé que puedan tener. Pero trato de mirar un poco la historia en los últimos 4 años, 5 años, donde han habido sucesos muy similares, eh, no solamente con migración, sino con afroamericanos, y lo que ha logrado o ha ayudado a minimizar el impacto de las protestas es la acción de la justicia, la acción de la investigación federal. Yo creo que si nos acordamos con un caso muy sonado como el de George Floyd, por el asesinato de la policía que se arrodilla sobre el cuello, bueno, todo eso quedó documentado. Lo que al final del día bajó la temperatura fue la acción rápida, la detención, el pronunciamiento y la condena que recibieron los policías. Entonces yo creo que eso es lo que va a ayudar a minimizar eso. No creo que las protestas pasen a mayores de lo que ya están. Puede que se tenga una polarización, y tampoco pienso que eso vaya a incidir significativamente en las elecciones. Yo creo que si nosotros miramos no solamente la foto del momento, sino lo que ha pasado este año con la migración, lo podemos hablar desde Colombia. Ya la migración por Panamá ha disminuido enormemente. La migración de que lo hacían por el tapón del Darién o por donde lo hicieran, o la migración que les llegaba, ha disminuido. Y indiscutiblemente eso es algo que también la mayoría que hablaba mi antecesor, de la gente que está a favor de lo que está pasando, porque el objetivo de esto es Estados Unidos para los americanos y América para todos los Estados Unidos. Eso es lo que él quiere tomar el control, y una forma de esas es medir, minimizar la migración, hacer que la gente también sienta y cambien las cosas y el americano se sienta más dueño de lo que es. Yo creo que a pesar de los resultados, eh, el desempleo en Estados Unidos ha mejorado, la economía ha mejorado,
sea, hay que tomar la fotografía, vuelvo y repito, no solamente del momento de lo que está pasando, sino todo lo que está girando. Trump puede ser todo lo que decimos nosotros, pero es un zorro. Yo creo que lo demostraron, cada vez lo demuestra. Hoy lo demostró con la visita del presidente sin conocer el detalle de todo lo que pasó. Pero es eso, él es una persona muy hábil y va a seguir haciéndolo y va a seguir contando con el respaldo tanto de su partido como el respaldo de la población. Muchas gracias, mi coronel. A usted, mi coronel, muy amable. Por favor, adelante, don Eduardo Patiño. Bienvenido. Buenas noches a todos los que se encuentran en la sala, me da saludarlos. Yo pienso lo siguiente, pues me parece que no creo que las protestas, pues no creo que vayan a crecer, ¿no? Las protestas contra las políticas migratorias de Trump, porque, porque ya en la administración actual, el presidente Trump está calmando, calmando los ánimos, está siendo más prudente, sabe que está en juego unas elecciones de medio término que le convienen a su partido, el Partido Republicano, también porque como él no hace parte del establishment republicano, pero lo necesita, entonces este establishment le ha llamado la atención, porque pone en juego los resultados del partido para las elecciones de noviembre. Entonces Trump sí está pidiendo más a la diplomacia, está acudiendo más a la mesura, entonces entonces, se va a reinventar en este tipo de escenario. Me parece que eso es lo que va a hacer. Entonces, yo creo que en ese orden de ideas, las protestas no van a aumentar. Y, pero que sí pueden incidir en los resultados, obvio, pueden incidir en los resultados de las elecciones porque el Partido Demócrata va a sacar provecho de esa situación y el Partido Demócrata está buscando la caída de Donald Trump a como dé lugar. Quieren sacarlo de la Casa Blanca. Y si ellos llegan a tener el control del Senado y la Cámara, volverán a hacerle juicios políticos, más ahora que, por ejemplo, muchos mandatarios, no solamente de Estados Unidos, de Colombia incluso, y de otras partes del mundo, especialmente las casas reales de Europa, están incluidos en los archivos de Jeffrey Epstein, es decir, y en que cuál está incluido también Donald Trump. Entonces, eso no le conviene al presidente actual, pues que el Partido Demócrata gane las elecciones. Entonces tendrá que hacer un contrapeso y ese contrapeso es ser más prudente en las políticas del ICE y más bien reinventarse y buscar un perfil un poco más diplomático, pero con cierta firmeza, porque fue su plataforma de campaña que lo llevó a la presidencia, fue su programa bandera. Esto es lo que yo pienso. Muchas gracias. Bueno, muy amable, don Eduardo Patiño. Continuamos, mi coronel, con la segunda pregunta, por favor. No, no hay más. Esa era la única pregunta del día de hoy. Bueno, entonces daría ahí mi concepto con respecto a la pregunta. Aquí hay un tufillo político. Eh, Bien es cierto que el partido de gobierno de Minneapolis está controlado pues por el Partido Demócrata Agrario Laborista. Hágame el favor. Ustedes podrán imaginarse en todos los migrantes pues trabajando obviamente en este sector agrario que es bien importante, bien nos lo decía mi coronel en su exposición, en la parte económica para los Estados Unidos. Y obviamente, pues allí hay una mano de obra que se necesita de alto porcentaje. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿por qué Minneapolis? ¿Será que hay una contradicción política? Puede ser. Ahí nos lo explicaba en estos momentos ahorita don Eduardo Patiño, entre cómo el Partido Demócrata que actualmente gobierna allí en Minneapolis
con respecto al presidente que es republicano, pues obviamente pueden haber unas contradicciones bien especiales. Entonces, mientras que pues existan migrantes, pues seguirán las protestas en contra de esta terrible política de Donald Trump y obviamente pues eso va a incidir en los resultados de elecciones. Gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias a usted, mi coronel. Le damos entonces la palabra a mi coronel para sus conclusiones finales y la bendición por el día de hoy. Y agradecemos la participación de la sala virtual, señor Teniente Coronel Alarcón. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor. Bueno, entonces el día de hoy, martes 3 de febrero, nos habíamos propuesto una tarea académica, no política, académica, de hacer un análisis estratégico de las prolongadas protestas civiles en Minneapolis contra Trump. Y por eso llegamos a la pregunta clave, es si esas protestas aumentarán y si afectarán las elecciones, porque eso es la esencia de todo, ¿no? ¿Qué resultado puedan tener? Entonces hicimos un resumen de grosso modo de todo lo que ha ocurrido allí, que ya es bastante, en menos de 2 meses, y cómo una situación eh, local, de orden público, de manejo de asuntos estratégicos o asuntos policiales, se ha ido saliendo de las manos con consecuencias impredecibles. Luego vimos el origen, que es la operación Metro Surge, que la diseña el Departamento de Seguridad Interior de Homeland Security, en el cual se enfoca en que tanto las unidades de inmigración como y de aduanas, como las unidades de protección fronteriza y de aduanas, deben hacer un trabajo conjunto simultáneo en las fronteras y en el interior del país para detener inmigrantes con las consecuencias que ya vimos de ciudadanos americanos muertos, capturados, que después tienen que dejarlos libres y ofrecer las disculpas a pesar de que desde el momento que los capturaron les dijeron que ellos tenían pasaporte azul, etc. Bueno, luego vimos un resumen de cuáles son las probables causas de lo que está ocurriendo, sin descartar el tema político o de politización. Después vimos un poco las decisiones de una juez que ordenó que se mantenga la operación Metro Surge, pero que las fuerzas del orden tengan algunas previsiones de orden civil para no afectar a la ciudadanía. Y luego vimos una cantidad de hechos que se analizan y que suceden a diario y que son más de lo mismo y que en lugar de ayudar a disminuir las cosas, las aumentan. Y de ahí pasamos, como decíamos ahora, a la pregunta sobre los dos asuntos esenciales: si crecerán las protestas y si ellas incidirán en los resultados. Entonces hubo como un 70-30, 70-30, el 70 dice que sí crecerán y que incidirán en los resultados de las elecciones. Y el otro 30 nos dice que puede que crezcan o que sí crecerán, pero que no van a incidir en las elecciones, porque la política del señor Trump en el fondo es acertada. Los 70 dicen que no es acertada porque, a pesar de que tiene razón en el que la gente tiene que estar legitimada en un país y haber entrado correctamente, si se está vulnerando esa ley, pues le da pie para que actúe. Pero, como también lo dicen muchos expertos y analistas y conocedores de toda esta dinámica de los flujos humanos, hay otros procedimientos que son los establecidos por la ley sin imponer de una vez las medidas coactivas de entrada, sino de manera gradual. Al final resulta siendo un problema político en el cual hay unos intereses muy marcados de quienes desean
que el señor Trump continúe en el poder porque consideran que está representando su ideal, como también quienes utilizan el hecho para sacar réditos políticos y, como dijo alguno de ustedes, hasta alquilan balcón y estimulan a personas que, es cierto, son inmigrantes o hijos de inmigrantes que se naturalizaron allá y ya creen que tienen la sartén por el mango o que son superiores al resto de los mortales que allí están. Cuando, como lo venimos diciendo, Estados Unidos es un país de migrantes y el que ha cumplido con el sueño americano casi siempre viene de familias migrantes, no de familias que están ahí asentadas desde las primeras eh, personas que llegaron, porque son muy pocos, o los que estaban ahí. De todo esto nos quedan mil y mil enseñanzas y reflexiones para la política. Primer problema que presentan y que fue lo que inició en la guerra del Vietnam a desprestigiar al Estado estadounidense y a las propias fuerzas militares. Es que las cámaras de televisión grababan cosas o eventos, sucesos que al final terminaban contradictorios para el gobierno. Luego fue mejorando la comunicación y ya el fax vino después y los telefotos, etcétera. Complicó más el asunto, pero en este momento el Internet, las redes sociales, el acceso a la tecnología de punta tiene contra la pared no solo al señor Trump, sino a todos los países donde hay libertad y donde no la hay. Las protestas en Irán, con todo lo que hemos visto, han sido mucho más graves por lo que se presenta en las redes sociales al minuto, al instante, que por lo que puedan informar los medios de comunicación. Entonces, si en Vietnam los medios de comunicación fueron poderosísimos para incidir en el desenlace de la guerra, aquí tenemos un fenómeno que nadie lo puede negar, que es la incidencia cada vez más directa que está teniendo el Internet y las redes sociales en toda esta fenomenología. Entonces, eso nos debe enseñar a nosotros a aprender de ahí, porque las protestas no se pueden descartar en ninguna parte del mundo, algunas justificadas, otras no. Por lo general son manipuladas, por lo general, de quienes tienen intereses de afectar al gobierno de turno, pero que sean manipuladas o no, no significa que la respuesta no debe ser siempre mesurada, adecuada y con autoridad, con firmeza, pero la mesura antes que la fuerza, porque lo explicaron también algunos de ustedes, estos agentes del ICE son personas que han sido entrenadas militarmente para conflictos y para acciones de guerra, y entregarles una responsabilidad de control civil donde hay señoras, niños, adultos mayores y gente que protesta con razón o sin razón, pero la forma de demostrar es que no tienen las razones aplicando la ley, no la violencia, pues terminan esos hechos como el de que demuestran todas las fotos y videos hasta ahora publicados, sin que sea un fallo ya oficial de un juez, es que al señor lo tiraron al piso, lo doblegaron y cuando descubrieron que estaba armado lo remataron, en lugar de desarmarlo. Y ya una persona doblegada en el piso difícilmente iba a poder sacar la pistola, menos cuando seguía aferrado al celular en la mano derecha, entonces estaba mucho más limitado. Pero pasó lo que ocurrió. Lo mismo con la señora que los agentes dicen que giró el carro hacia la izquierda y todos los videos muestran que el carro giró hacia la derecha. Y eso pues no le ayuda al señor Trump. Entonces, otra enseñanza, y con esta cierro, que los gobernantes, antes de fanatizarse, deben documentarse muy bien y si no tienen la certeza de lo que se va a decir eh, como hecho cumplido, es mejor que utilicen el famoso argumento de que la investigación determinará qué fue lo que realmente sucedió. Con esto cerramos. Hemos hecho un ejercicio muy interesante de reflexión de un caso real que nos trae en mil enseñanzas a todos, porque como países, ciudadanos,
no estamos exentos de que ocurran protestas, no por las mismas razones, sino por otras, porque para protestar siempre habrá quien instiga y quien quiere. Siempre. Pasa en las propias familias como pasa en las sociedades. Mañana continuaremos con esta actividad permanente de formar estadistas con visión de estrategas y nuestra memoria histórica. No olvidemos la tarea permanente que tenemos de difundir. Por favor, entren a la página web, copien el link de cualquiera de los productos que hay allí, artículos, videos, audios, etcétera, y compártanlo. O inviten directamente a la gente. Visite la página web www.fundelt.com. ¿Quiere saber de política? ¿Quiere saber de estrategia política? Visite la página web. Y de esa manera alguien la visitará y vamos multiplicando mensajes. A todos una feliz noche, que Dios nos siga acompañando y bendiciendo siempre. Amén. Feliz noche, mi Gracias, coronel. mi coronel. Gracias. Una feliz noche para todos y que Dios los bendiga. Amén, Señor. Gracias, feliz noche para todos. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias.